Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de transferencia de calor. El tema de hoy, la tarea número 3, que consiste en convección forzada. Hay que considerar una placa plana y por esta pasa un flujo de aire. La placa puede tomar dos valores de temperatura en su superficie, 800 1300 grados Kelvin. El aire puede tomar también dos velocidades, 5 o 10 metros partido por segundo. Y también la dirección de la velocidad puede tomar tres ángulos con respecto a una horizontal, 0, 15 o 30 grados Celsius. El objetivo de esta tarea es, mediante relaciones semi-empíricas, calcular el coeficiente de convección H para luego calcular el calor disipado de la placa al aire, con el fin de poder compararlo con valores obtenidos de una simulación numérica. Para lograr este objetivo, primero debemos calcular la temperatura de la película, que relaciona la temperatura del aire y la temperatura de la placa. Un promedio entre estos, lo cual nos da 550 y 800 Kelvin. Una vez obteniendo la temperatura de la placa, de la película, entramos a la tabla de propiedades del aire, con lo cual sacamos las propiedades que vamos a usar más adelante. Ahora, como estamos trabajando con fluidos, sabemos que puede haber una parte laminar o una parte turbulenta. Eso lo va a determinar el X crítico, que lo sacamos usando el Reynolds crítico, como pueden ver en esta ecuación. Y una vez determinado el X crítico, vamos a saber la proporción o si el flujo es totalmente laminar o turbulento. Acá presentamos las ecuaciones de Nutzel para flujo laminar y turbulento, con el cual el fin es despejar el Hx, y el Nutzel promedio, que corresponde cuando en la placa existe una proporción tanto de laminar como turbulento. Una vez despejado el H, usando alguna de estas tres ecuaciones, calculamos el calor, que es al final lo que nos pide. Bueno, la tabla anteriormente mostrada resume todos los cálculos realizados tanto para los números adimensionales utilizados, Reynolds, Nusselt y Planck. Y también aprovechamos de calcular el calor disipado de la placa al ambiente. Ahora podemos ver que los casos para cuando el flujo se comporta como 100% laminar va a ser cuando la velocidad es de 5 metros partido por segundo, independiente del ángulo y la temperatura utilizada. Y además el caso cuando trabajamos con una velocidad de 10 metros partido por segundo o una temperatura de superficie de 1300 grados Kelvin, independiente del ángulo. Para el flujo turbulento va a ser cuando ocupamos la velocidad de 10 metros partido por segundo a la primera temperatura, 800 grados Kelvin, y también independiente de qué ángulo utilicemos. Pareciera ser que el factor más importante para ver si nuestro flujo se comporta de manera laminar o turbulento es la velocidad y la temperatura, ya que podemos ver que para 5 metros partido por segundo no va a importar el ángulo y la temperatura que utilicemos, y ya cuando cambiemos a 10 vamos a tener nuestros primeros casos cuando el flujo se comporta como turbulento. Ahora vemos como a medida que cambiamos el ángulo también va a variar el porcentaje de la capa laminar que tendremos en nuestro flujo. Para 0 grados vamos a tener un porcentaje de 55% laminar, para 15 57 y para 30 grados 64% de flujo laminar. El siguiente gráfico nos muestra cómo varía el coeficiente de convección a lo largo de la placa cuando el flujo es laminar. Analizamos un caso en estudio porque podemos ver que para todos los flujos que se comporten, todos los casos que se comporten como flujo laminar, la curva obtendrá la misma forma pero diferentes valores del coeficiente de convección. La siguiente imagen muestra la variación del coeficiente de convección a lo largo de la placa cuando el flujo es turbulento. Podemos ver que para el caso laminar sigue la misma forma que la imagen anterior. Luego viene un pic en la zona de transición donde el coeficiente de convección sube considerablemente. Esto es correcto porque el flujo ahí empieza a ser turbulento y se espera tener coeficiente de convección más alto. Luego sigue decayendo de la misma forma que en el caso anterior.
La siguiente tabla, resumen, muestra el calor disipado desde la placa al aire para los distintos casos en estudio. Podemos ver que si comparamos con la tabla de simulaciones realizada en ANSYS, las mayores diferencias se van a producir cuando el flujo se comporta de una manera turbulenta. ¿A qué se puede ver esto? Esto se debe a que los números adimensionales utilizados segmentan el flujo en laminar y turbulento y no consideran la zona de transición. Quizás para poder arreglar este inconveniente será necesario dividir nuestra placa en más segmentos y a todos esos segmentos calcularle su coeficiente de convección para así obtener un valor más cercano a la realidad. Pero desde en sí el coeficiente de convección utilizado por números dimensionales tampoco va a ser la manera más exacta de calcular el Q, finalmente el Q que sale de la placa al aire. El calor obtenido en estos casos para los turbulentos fue calculado con un nodo Nusselt laminar y turbulento y posterior el promedio entre ellos dos. La otra forma que nos dice la teoría es usando un Nusselt promedio, que es la fórmula que pusimos antes, el cual se usa cuando existe una proporción en una placa tanto de laminar como de turbulento, una proporción significativa, los cuales nos dan estos nuevos valores. Para concluir, se puede observar que los calores obtenidos por el Nusselt promedio y Nusselt cementado son similares, por lo cual cualquier método nos sirve al momento de calcular el calor. Ahora hablemos del H. El H es una medida experimental, como lo dijimos casi en todas las clases, y depende de muchos factores. En este problema fue el ángulo, la velocidad y la temperatura. Una forma de calcular el H experimental en nuestro caso fue utilizar números dimensionales, como dijo mi compañero, Reynolds, Nusselt y Prandtl, y mediante relaciones semi-empíricas entre ellos poder encontrar nuestro H de estudio, que para el caso de flujo laminar se asemeja mucho al H, a los flujos de calor obtenidos por la simulación de ANSYS, pero en el caso cuando estamos trabajando con flujos turbulentos nos entrega errores del 200%. Esto debido a que las relaciones semi-empíricas no consideran la transición de flujo laminar a turbulento. Para poder solucionar esto, una buena medida sería dividir la placa en varios segmentos y en esos segmentos calcular cada H y sacar un promedio a lo largo de toda la placa. Eso asemejaría más los valores obtenidos a una simulación de ANSYS. Bueno, eso ha sido el video de la tarea número 3. Espero no nos veamos el próximo semestre. Por su atención, muchas gracias.